Hola a todos, ¿qué tal? Soy el ingeniero Genaro Santiago, laboratorista de la División de Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. A continuación les mostraré el funcionamiento de esta fuente simétrica marca de Lorenzo, modelo SPN 151C. Esta es una fuente variable de 0 a 15 volts con un límite de amperes de solo 1. Esta fuente debe estar energizada a 120 volts de corriente alterna. Esta fuente es una fuente simétrica porque da voltaje positivo y da voltaje negativo. Podemos apreciar que aquí tenemos el botón de power o encendido. Lo activamos y enseguida prende el display. Ahorita está dando una salida de aproximadamente 10 volts. Aquí tenemos la salida para el voltaje negativo, para el voltaje positivo y la salida de la tierra. Vamos a comprobarlo con el multímetro. Activamos el multímetro para que mida la corriente directa. Colocamos el común en tierra y el positivo en positivo. Y podemos observar que está midiendo los 10 volts de salida en voltaje positivo. Para medir el voltaje negativo es necesario dejar el común en la tierra y conectarlos al voltaje negativo. Aquí tiene las indicaciones y podemos observar que está midiendo voltaje negativo menos 10 volts. Aquí tenemos la perilla para variar el voltaje dependiendo la demanda que requeramos. Si requerimos 5 volts, la manipulamos a 5 volts aproximadamente. Ahí tenemos un voltaje de salida que nos dice el display, que es de 5.2, 5.3 volts. Y aquí lo podemos verificar. Voltaje negativo 5.3 volts. En voltaje positivo hacemos el cambio del conector a positivo. Y aquí tenemos 5.3 volts positivos. Algo muy importante en esta fuente es que podemos duplicar el voltaje. Solo tenemos que desconectar la tierra y conectarnos al voltaje negativo y al voltaje positivo. Conectamos al voltaje negativo el común del multímetro y vamos a tener el doble de voltaje positivo, 10 volts. El display de la fuente nos indica que está dando una salida de 5.3 volts, 5.2 volts. Entonces, al conectarnos de esta manera podemos verificar en el multímetro que tenemos el doble de lo que indica la fuente y tenemos 10.6 volts positivos. De forma contraria, para obtener valores negativos, invertimos las conexiones. Colocamos el común del multímetro en la salida positiva del voltaje positivo de la fuente y nos conectamos del lado del voltaje negativo. Y aquí tenemos el doble de voltaje de menos 10.5 volts, valor negativo. Para esto funciona esta fuente. Cuando los alumnos requieren voltaje negativo, esta fuente es la ideal. Por mi parte sería todo el día de hoy. Espero esto sea de gran utilidad para ustedes. Hasta luego, pásenla bien.